vive el pueblo venezolano. En las redes sociales, en los grandes noticieros, en los periódicos, se habla de muchos elementos relacionados con Venezuela. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que realmente está pasando en Venezuela? Por esa razón, desde este canal Hasta que caiga la tiranía, vamos a analizar con cuidado todos los elementos correspondientes a lo que ocupa la realidad del pueblo venezolano. Por un lado, se está hablando de un golpe de Estado dirigido por los Estados Unidos. Y por otro lado, se está hablando de una comunidad internacional que legitima de alguna forma a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Pero ¿cuál es el criterio que nos permite acercarnos a la realidad más objetiva? Quédense conmigo porque vamos a estar observando, analizando cada detalle correspondiente a este tema de investigación. Yo soy Norbey Marín y comenzamos entonces con esta entrega. El día 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro terminaba un periodo presidencial y había sido el 20 de mayo de 2018 electo como nuevo presidente para el periodo 2019-2025. Sin embargo, al día de su juramentación, 10 de enero, la mayoría de la comunidad internacional democrática, estamos hablando del Grupo de Lima, la Unión Europea, etcétera, manifestaron que no reconocían a Nicolás Maduro. Pero ¿cuál es la razón para desconocer a Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela? De una sola vez activamos la primera pregunta: ¿qué hay detrás de esa duda? Sin embargo, un grupo de países sí lo reconoció. La mayoría de los países de izquierda, hablamos de China, Rusia, México, Bolivia, Cuba, entre otros tantos. Sin embargo, los ojos del mundo se centraron en Venezuela el 23 de enero debido a que el presidente de la Asamblea Nacional asumía constitucionalmente las funciones del Ejecutivo, es decir, presidente interino. Ahora tenemos dos realidades: un presidente, Nicolás Maduro, y otro presidente interino. ¿Cuál es entonces la verdad? Para ello vamos a acercar la lupa en este tema para poder entenderlo con mayor amplitud. Vamos entonces a la raíz del problema. En Venezuela, el poder legislativo está en manos de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Este es un órgano unicameral que es netamente constitucional. Sin embargo, en el año 2015 las cosas se ponen difíciles para Nicolás Maduro, ya que hasta el momento la Cámara estaba conformada por mayoría oficialista. Ese mismo año, mediante el voto popular, la oposición venezolana logró alcanzar la mayoría de los puestos de la Asamblea Nacional. Y esto sí que representaba un verdadero problema para Nicolás Maduro. Hay que resaltar entonces que el papel de la Asamblea Nacional no solamente es legislar, sino que también tiene un rol de control de la administración del gobierno nacional. Y hasta ahora Maduro lo había aprendido del presidente Chávez. La Asamblea Nacional de mayoría oficialista complacían todas las demandas, todas las exigencias del mismo presidente. Y esto representaba otro verdadero peligro. La Asamblea Nacional es quien elige a los magistrados que pertenecen al Tribunal Supremo de Justicia. Y hasta ese mismo momento, la mayoría de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia había sido elegido por esta asamblea de mayoría oficialista. Sin embargo, el periodo de estos magistrados se vencía en el año 2016, es decir, la nueva Asamblea Nacional, comprendida por la mayoría de opositores, era quien iba a ser encargada de elegir a los nuevos magistrados. Solución al problema: Nicolás Maduro exigió a los magistrados que renunciara para que la Asamblea Nacional saliente eligiera a los nuevos magistrados. Es decir, se adelantaron, pasaron por encima de las normas prácticamente en tiempo exprés. No se cumplieron los requisitos propios del protocolo para la selección de los nuevos magistrados. Sin embargo, este cuerpo de magistrados elegido a dedo por Nicolás Maduro se convirtió en la piedra de tranca para que la nueva Asamblea Nacional ejerciera sus funciones de legislar y controlar la administración de Nicolás Maduro. Y no satisfecho con esto, en el año 2017, Nicolás Maduro, mediante decreto oficial, conformó una nueva Asamblea Nacional, ojo, paralela, pero le agregó el nombre constituyente. Y a esta Asamblea Constituyente le traspasó todas las funciones de la Asamblea Nacional Legítima. Otro golpe de gracia. ¿Esto cómo se llama? De esta manera, todos los poderes del Estado estaban ahora a merced de satisfacer a Nicolás Maduro. Y ahora presten mucha atención.
Para el mes de diciembre de 2018 se celebrarían las siguientes elecciones presidenciales. Sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente tomó la decisión de que se adelantaran las elecciones para el 20 de mayo de 2018. ¿Quién le dio esa facultad? Estaba usurpando a la verdadera Asamblea Nacional elegida por la mayoría del pueblo venezolano. Ahora viene otro detalle importante que hay que tomar en cuenta. Estas son las razones principales por las que se considera fraudulenta este proceso de elección. 1. Ellos convocaron de manera inconstitucional y sin respetar los tiempos. Recuerden que era para el mes de diciembre. 2. Recortaron las postulaciones. 3. El registro electoral estuvo abierto solo un mes. 4. No garantizan la observación nacional e internacional. Nadie en ningún país del mundo podía ir a observar qué era lo que estaba pasando, qué era lo que escondía. 6. Redujeron las auditorías. 7. Chantajean y condicionan a los votantes con puntos rojos y carnet de la patria. Es decir, decían a las personas que si ellos votaban le iban a dar ciertos beneficios, cierto dinero inclusive. 8. Se roban los recursos del pueblo para su campaña. Prácticamente la mega campaña que utilizaron se gastó el presupuesto de la nación para ese tipo de acto cuando eso es corrupción. Y 9. Excluyeron a los venezolanos que están en el exterior. Y un detalle importantísimo. Inhabilitaron políticamente a los principales candidatos que podían ser un fuerte para contrarrestar a Nicolás Maduro. Y además inhabilitaron los principales partidos políticos de la oposición, la Mesa de la Unidad Democrática, Voluntad Popular y Primero de Justicia. De esta manera Nicolás Maduro se abría el paso para hacer lo que él quería. Y al no contar con ninguna garantía, los candidatos que ya se habían suscrito decidieron retirarse. Solamente se quedaron 2 que le hacían el juego a Nicolás Maduro. Y de esta manera y bajo estas condiciones llegamos al 20 de mayo de 2018, elecciones presidenciales. ¿Quién cree ustedes que ganó? Aquí está el resultado. Nicolás Maduro, en efecto. La participación de votantes fue del 48%. Se abstuvo de votar, según la información oficial, el 52%. Pero detallen ahora algo muy elemental. Smartmatic, que era la empresa que se encargaba de manejar la programación y los datos, se retira y automáticamente dice: nos retiramos porque allí se alteraron los datos, se alteró la información. Eso no fueron los datos reales, allí hubo algo, allí metieron la mano. Y entonces, mediante los datos que manejaba Smartmatic y manejaba Mega Análisis, resulta que se comprueba que la participación realmente fue del 17% de los venezolanos. El otro 83% decidió abstenerse a no votar, decidió no participar de esas elecciones fraudulentas. Allí fue entonces donde la mayoría de los países manifestaron su contrariedad frente a esta fraudulencia en las elecciones, y al mismo tiempo esto es lo que le da el carácter de presidente no electo. Terminó su periodo presidencial hasta el 10 de enero de este mismo año. Pero como no fue electo porque fueron elecciones fraudulentas, lógicamente no podía continuar. Allí es donde hay apertura a la Constitución, que de una sola vez deja claro qué se tiene que hacer. El artículo 233 de la Constitución establece claramente que en un contexto como este, automáticamente el presidente de la Asamblea Nacional asume el cargo como presidente interino y en 30 días entonces llama a nuevas elecciones. Y esta es la verdad tal cómo pasaron las cosas. Y esta fue la razón por la que días previos a este acto usurpatorio, la mayoría de los países democráticos, en este caso conformado por la Unión Europea, por el Grupo de Lima y organizaciones como la OEA, no reconocieron la juramentación usurpatoria de Nicolás Maduro. Y con toda esta, Nicolás Maduro dice: la tienen conmigo. ¿Por qué se meten conmigo, con este pueblo? Y de esta manera llegamos al 23 de enero. Juan Guaidó, quien es el presidente de la Asamblea Nacional, elegido por unanimidad el 5 de enero del mismo año, resulta que se convierte en la peor amenaza para Nicolás Maduro. Lo que no habían hecho los diferentes políticos y líderes en Venezuela,
lo logró Juan Guaidó sencillamente en 18 días. Señores, desestructuró al régimen de Nicolás Maduro, le hizo un daño tremendo, le causó un daño mortal. Siendo legítimo entonces que Juan Guaidó asumiera las funciones del Ejecutivo de forma interina, entonces la mayoría de los países en el mundo han asumido a Juan Guaidó como presidente interino. Pero hay un grupo de países que sin embargo dice que sigue apoyando a Nicolás Maduro. Vamos a revisar con detalle cuáles son esos países: Cuba, México, Nicaragua, Bolivia, Rusia, China, Turquía y otros poquitos por allí. Y a continuación quiero que presten mucha atención porque les voy a presentar a ustedes un diagrama que muestra claramente a quién le corresponde el petróleo venezolano, quiénes tienen realmente intención del petróleo venezolano. Ahora vean ustedes que Venezuela cuenta con la faja petrolífera del Orinoco, que es una joya muy pretendida. Resulta que la faja petrolífera del Orinoco, ¿verdad?, es la fuente de reservas de hidrocarburo líquido más grande del mundo. Ningún país en el planeta cuenta con las reservas de crudo certificado que tiene Venezuela. Esta explotación conjunta la realizan 20 países socios que comparten el esfuerzo de explotación. Ahora, del lado izquierdo, el segmento Boyacá, vamos a encontrar algunos países muy interesados que están explotando el petróleo venezolano. Allí tenemos a Cuba y tenemos a China, entre otros países que están allí incluidos, pero resalta Cuba y China. Del lado del segmento Junín, vamos a encontrar a Rusia, Italia, pero llama la atención Rusia, y vamos a encontrar otra vez a China. Fíjense que China tiene dos grandes pozos que está explotando y Rusia también tiene dos grandes pozos. Aquí está el detalle que llama la atención. Además vamos a tener a Irán también, que está explotando petróleo venezolano. Hay otros países compuestos en la época de los Cristina Kirchner, ¿verdad? Y la época también de Ecuador, cuando estaba Correa, que también le dieron su tajada aquí de la faja petrolífera del Orinoco. En otras palabras, se lo han compartido y no precisamente a los Estados Unidos. Entonces, el petróleo venezolano, ¿a quién le pertenece? Ciertamente que Venezuela le vende petróleo a los Estados Unidos, pero le vende petróleo y recibe directamente liquidez. Es el único país prácticamente que le paga de forma inmediata, de forma líquida a Venezuela. Entonces, aquí es un elemento importante para que los venezolanos entendamos por qué tanto interés de Rusia, porque tanto interés de otros países como China, como Cuba, porque saben que tienen aquí bastante petróleo que no quieren desprenderse. Pero vean ahora otro detalle importante. Venezuela presenta un arco minero del Orinoco con una superficie territorial de 111.843 kilómetros cuadrados. Estamos hablando del 12% del territorio nacional. Y fíjense ustedes, para que puedan detallar, que este arco minero, más de 45 distintos minerales de alto valor industrial. Estamos hablando de 7.000 toneladas de oro, 33.8 millones de quilates de diamantes, coltán, hierro, bauxita. Y fíjense ustedes que esto le ha dado como concesión, en este caso, entrega a 150 empresas de 35 países. ¿Dónde resalta? Voy a llamar la atención. China, Rusia, Estados Unidos también tiene aquí un espacio en el arco minero del Orinoco, pero lógico, China, Rusia, pero además vamos a agregar a otro país que está explotando el oro en Venezuela. Estamos hablando de Turquía, porque Venezuela está permitiendo que Turquía explote el oro venezolano y se lo lleve a su país, lógicamente. Y esto no está en las cuentas del Estado venezolano. Esto es algo que está pasando y que ya esto fue denunciado sencillamente. Por esta razón, pueblo venezolano, mundo, esta es la razón de tanto interés de Rusia, de China y otros países que no quieren que sencillamente caiga el régimen de Nicolás Maduro, porque van a perder esta joyita que tienen en la actualidad, van a perder este beneficio. A estos países no les interesa cómo en Venezuela se están destruyendo los derechos humanos, no le interesa al pueblo venezolano, le interesa el cochino interés de los bienes de nuestra nación. Podemos llamarle a estos países los peores parásitos de este momento, porque no le importa a nuestros ciudadanos, no le importa que estén acabando con nosotros,
les interesa es chupar, chupar y chupar lo que es nuestro, lo que nos pertenece a todos los venezolanos. Por esa razón asumo un juicio con criterios, con fundamentos, con verdades estudiadas. No estamos aquí lanzando flechas al aire, estamos diciendo la verdad tal y como existe, y por eso tenemos nosotros los venezolanos que estar conscientes de qué es lo que tenemos al frente. Y finalmente quiero ser profundamente optimista. ¿Qué está pasando en Venezuela en este preciso momento? Lógicamente que el presidente legítimo de todo el pueblo venezolano es Juan Guaidó. Y es presidente legítimo porque lo asume mediante la Constitución, mediante el artículo 233. Ahora bien, Nicolás Maduro ha decidido quedarse en el poder, se ha trincherado con la Fuerza Armada, no con la Fuerza Armada, con un grupo de generales, en este caso dirigido por Padrino López y lógicamente manejado también por Diosdado Cabello. Ahí tenemos entonces una conchupancia, están atrincherados al poder y desde allí están destruyendo 26 muertos. Hasta el momento se contabilizan de la protesta del día 23 de enero. Mientras el pueblo venezolano salía a respaldar la legitimidad, a respaldar la justicia y la libertad, resulta que el régimen de Nicolás Maduro sacó a los criminales que él maneja para que apuntaran al pueblo venezolano. Los 26 que murieron fueron por balas, señores. Entonces, esto es un genocidio, porque tantos venezolanos que han muerto. Esto sí es una forma de exterminio del pueblo venezolano. Y fíjense que nosotros nos hemos quedado en aplaudir que Juan Guaidó es presidente. Está bien, pero los 26, la ONU no se ha pronunciado. El mundo no se ha pronunciado por estos 26 muertos. Agradezco a Luis Almagro que sí lo hizo. Pero hemos celebrado, pero nos hemos visto frente a la muerte de 26 venezolanos y en manos del régimen de Nicolás Maduro. Que por otro lado, estos generales, especialmente Padrino López, está en conchupancia en delitos de lesa humanidad contra los venezolanos y delitos de corrupción y por supuesto de la parte de la droga como un narco junto a Diosdado Cabello comprobado. Tengo fundamentos videos que yo he realizado de investigación donde fundamenta concretamente esto que estoy diciendo. Busquen ustedes en la cantidad de videos que yo tengo donde fundamento las corrupciones que pasan en Venezuela. Así es que el cartel de los soles se está manejando. ¿Qué pasa? Ellos están atrincherados en este preciso momento porque saben que inmediatamente tienen que ir a una corte penal, ¿verdad? Sencillamente a dar la cara por esta cantidad de muertos, de venezolanos que han muerto en manos criminales por su culpa. Por eso yo invito a toda la Fuerza Armada Nacional a que abran los ojos, a que este grupo de generales, criminales, terroristas, estos no son ya de la Fuerza Armada, estos son un grupo terrorista que está allí metido en el poder y que está mandando a los hombres y mujeres, porque ellos son los que tienen dinero, bienes fuera del país. Y los soldados ¿qué están haciendo? Reciben un salario que no le alcanza ni siquiera para comprar un kilo de carne. Esto está pasando en tiempo real, señores. Por eso invito a toda la Fuerza Armada Nacional a tener pensamiento crítico, caramba. A tener sentido de pensamiento crítico. Hay que estudiar. Hay que ver la realidad de forma crítica porque la verdad, porque el estudio, la formación te hace un hombre libre. Te hace un hombre libre y consciente de lo que está pasando. Invito a todo el pueblo venezolano a que vean esta realidad. Bien, amigos, y de esta manera hemos llegado al final de este trabajo del día de hoy de investigación. Por eso quiero invitarles a que se suscriban al canal y lógicamente invitarles para este día sábado que voy a estar sacando otro caso de investigación. Cómo se proyecta el panorama en este momento histórico con Nicolás Maduro y con Juan Guaidó. ¿Cuáles son las posibilidades desde el caso de investigación, desde la amplitud de lo que vamos a analizar, qué es lo que puede venir para Venezuela desde el perímetro de los diferentes analistas que en el momento están haciendo observación de lo que está pasando en Venezuela? Yo soy Norbey Marín y nos vemos mientras sigue cayendo la tiranía. Saludos.